Hay decisiones que tomamos para escapar, y hay otras que, sin saberlo, nos llevan exactamente hacia aquello de lo que huíamos. Voy a contarles la historia de Eva, una mujer a punto de casarse con alguien que no amaba, y de Natalia Mendoza, la madre de la niña que cuidaría durante 30 días. 30 días que lo cambiarían todo. Eva llegó a una casona colonial en Coyoacán buscando refugio, buscando silencio, buscando una excusa para no pensar en el vestido blanco que la esperaba como una sentencia. Pero lo que encontró fue una casa llena de relojes detenidos y una mujer con ojos tan tristes que parecían guardar siglos de secretos. Valentina, la niña de 7 años, fue quien rompió el silencio. «Te vi en el sueño de mamá», le dijo a Eva el primer día. Y días después, la llevó hasta el armario de Natalia, hasta una caja azul escondida entre zapatos y recuerdos, llena de cartas de amor firmadas por otra mujer. Y cuando Eva leyó esas palabras, cuando entendió que Natalia había enterrado un amor igual al que ella nunca se atrevió a sentir, el mundo que conocía comenzó a derrumbarse. Esta no es solo una historia de secretos, es una historia sobre el precio del silencio, sobre amores que el miedo nos obliga a esconder, y sobre lo que sucede cuando alguien nos muestra el espejo que siempre evitamos mirar. Acompáñame hasta el final para conocer esta historia. Hasta pronto. 30 días. Eso era todo lo que le quedaba a Eva para convertirse en alguien que no reconocía. La invitación ya estaba impresa. El vestido colgaba en el armario de su madre como un fantasma blanco esperando el momento de poseerla. Y cada vez que cerraba los ojos, sentía que el aire se le acababa un poco más. No era miedo, era algo peor. Era la certeza de que estaba caminando hacia un precipicio con los ojos abiertos, y nadie, ni siquiera ella misma, tenía el valor de gritar. El taxi se detuvo frente a una casona en Coyoacán que parecía haber dejado de pertenecer al presente hacía décadas. Los muros de cantera rosa estaban cubiertos de bugambilias moradas que trepaban sin permiso, y el portón de hierro forjado chirrió cuando Eva lo empujó, como si la casa misma estuviera protestando por su llegada. El olor a tierra mojada y copal flotaba en el aire de la tarde, mezclándose con algo más antiguo, algo que Eva no supo nombrar, pero que le erizó la piel de los brazos. Había aceptado el trabajo de niñera por una razón simple. Necesitaba escapar. No de su casa, no de su familia, sino de las miradas. De su madre que ya había elegido el menú del banquete. De su padre que hablaba con Rodrigo, su prometido, como si ya fueran familia. De las amigas que le preguntaban si estaba emocionada con una sonrisa que exigía una respuesta específica. Sí. Claro que sí. Estoy feliz. 30 días y seré su esposa. La mentira le quemaba la garganta cada vez que la pronunciaba. El patio interior de la casona estaba empedrado con adoquines irregulares que conducían a una fuente seca en el centro. Macetas de barro con helechos y alcatraces bordeaban el camino, y desde algún lugar invisible llegaba el sonido de un reloj de péndulo, marcando segundos que parecían más lentos que en cualquier otro lugar del mundo. Eva contó 3 puertas antes de que una de ellas se abriera. La mujer que apareció en el umbral no era lo que Eva esperaba. Había imaginado a una madre agotada, quizás descuidada, alguien que necesitara ayuda porque la vida le había quitado las fuerzas. Pero Natalia Mendoza era otra cosa. Alta, de cabello negro recogido en un moño bajo que dejaba escapar mechones rebeldes junto a las sienes, con una blusa de lino color hueso que contrastaba con su piel morena. Sus ojos eran lo que más perturbó a Eva, oscuros, profundos, con una tristeza tan antigua que parecía haberse convertido en parte de su anatomía, como un hueso más, como un órgano vital. «Tú debes ser Eva», dijo Natalia, y su voz tenía la textura del terciopelo gastado. «Pasa. Valentina te está esperando». Eva cruzó el umbral sintiendo que atravesaba algo más que una puerta. El interior de la casa olía a café recién hecho y a libros viejos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en marcos de plata oxidada.
rostros que Eva no reconocía pero que parecían observarla con una intensidad incómoda. En una esquina del pasillo, un reloj de pie marcaba las 6 de la tarde, aunque Eva estaba segura de que habían pasado al menos 20 minutos desde que llegó. «El reloj está detenido», observó Eva, más para romper el silencio que por curiosidad genuina. Natalia se detuvo sin voltear. «Todos los relojes de esta casa están detenidos», respondió. «Mi abuela los paraba cada vez que alguien se iba. Decía que así el tiempo no avanzaba para ellos, que podían regresar al momento exacto en que se fueron». «¿Y funcionó alguna vez?». Natalia giró entonces, y Eva vio algo cruzar por sus ojos, algo que desapareció tan rápido como había llegado. «Nadie ha regresado todavía. Suscríbete ahora. YouTube prioriza a los suscriptores, y quienes no están suscritos se pierden futuras historias». La habitación de Valentina estaba al final de un pasillo largo decorado con más fotografías y un tapete persa desgastado por décadas de pasos. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija, Eva pudo ver una cama con dosel, estantes llenos de muñecas antiguas y, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, una niña de aproximadamente 7 años que dibujaba con crayones sobre un papel enorme. «Valentina», llamó Natalia desde el umbral. «Ella es Eva. Va a cuidarte mientras mamá trabaja». La niña levantó la cabeza, y Eva sintió un escalofrío recorrerle la columna. Los ojos de Valentina eran idénticos a los de su madre, oscuros, profundos, antiguos. Pero había algo más en ellos, algo que Eva solo había visto en personas mucho mayores. Una especie de conocimiento silencioso, de secretos guardados demasiado tiempo. «Ya sé quién es», dijo Valentina, volviendo a su dibujo. «La vi en el sueño de mamá». Natalia se tensó visiblemente. Eva lo notó en la forma en que sus hombros se elevaron, en cómo sus dedos se cerraron alrededor del marco de la puerta. «Valentina tiene mucha imaginación», explicó Natalia, pero su voz había perdido la suavidad de antes. «No le hagas caso a todo lo que dice». Eva asintió, aunque algo en su interior le decía que las palabras de la niña no eran producto de la imaginación. Había una verdad incómoda escondida en esa frase, una verdad que Natalia parecía desesperada por enterrar. Los primeros días transcurrieron en una rutina extraña. Eva llegaba a las 8 de la mañana, cuando Natalia salía hacia su trabajo en una editorial del centro. Pasaba las horas con Valentina entre juegos, lecturas y caminatas por el jardín trasero, donde un naranjo centenario daba sombra a un columpio oxidado que chirriaba con cada movimiento. Natalia regresaba a las 6 de la tarde, siempre con el mismo gesto agotado, siempre con esa tristeza en los ojos que parecía hacerse más profunda con cada día que pasaba. Eva aprendió rápidamente que Valentina no era una niña común. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso que no correspondía a su edad. Observaba todo con una atención inquietante, como si estuviera catalogando cada detalle para un propósito que solo ella conocía, y tenía la costumbre de decir cosas que hacían que Eva se sintiera expuesta, vulnerable, como si la niña pudiera ver a través de todas las capas que había construido para protegerse. «¿Por qué estás triste?», le preguntó Valentina el tercer día, mientras coloreaban juntas en la mesa del comedor. Eva levantó la vista, sorprendida. «No estoy triste, Valentina». «Sí lo estás», insistió la niña sin apartar los ojos de su dibujo. «Tienes la misma cara que mamá cuando mira las cartas». «¿Qué cartas?». Valentina se encogió de hombros. «Las que guarda en la caja azul. Las lee cuando cree que estoy dormida. Siempre llora después». Eva sintió que el aire de la habitación se volvía más denso. Había algo en esta casa, en esta familia, que no terminaba de entender. Secretos que flotaban como polvo en la luz de la tarde, visibles, pero intangibles. «¿Sabes de quién son esas cartas?», preguntó Eva, sin saber por qué necesitaba saberlo. Valentina finalmente levantó la vista. Sus ojos se clavaron en los de Eva con una intensidad que la hizo contener la respiración. «De la mujer que se fue», respondió. «La que mamá todavía espera».
Esa noche, Eva no pudo dormir. En su departamento pequeño del centro, rodeada de cajas de mudanza que pronto irían a la casa de Rodrigo, se quedó mirando el techo mientras las palabras de Valentina daban vueltas en su cabeza. La mujer que se fue, la que mamá todavía espera. ¿Quién era? ¿Una hermana? ¿Una amiga? ¿Algo más? 27 días. Eso le quedaba ahora. 27 días para convertirse en la esposa de Rodrigo Villanueva, heredero de una constructora, hombre correcto, hombre elegido por su familia, hombre que la miraba como si fuera un objeto hermoso que había logrado adquirir. 27 días para enterrar todo lo que sentía, o más bien, todo lo que no sentía, y fingir que era suficiente. Su celular vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de Rodrigo. Buenas noches, mi amor. Soñé contigo. Falta menos. Eva leyó las palabras 3 veces antes de bloquear la pantalla sin responder. Falta menos. Para él era una cuenta regresiva hacia la felicidad. Para ella era una sentencia de muerte lenta. Al día siguiente, llegó a la casona de Coyoacán más temprano de lo habitual. El sol apenas comenzaba a calentar las piedras del patio cuando Natalia abrió la puerta, todavía en bata, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros como una cascada negra. Eva se quedó inmóvil un segundo, atrapada por algo que no supo nombrar. Natalia, sin su armadura de ropa elegante y moño perfecto, era diferente, más real, más vulnerable. Perdona, dijo Natalia cruzando los brazos sobre el pecho como si de pronto se sintiera expuesta. No esperaba que llegaras tan temprano. Yo no podía dormir, admitió Eva. Pensé en adelantar. Natalia la observó un momento, y Eva tuvo la sensación de que la estaba evaluando, de que buscaba algo en su rostro que quizás ni ella misma sabía que estaba ahí. Pasa. El café está listo. Se sentaron en la cocina, una habitación amplia con azulejos de talavera y una ventana que daba al naranjo del jardín. Natalia sirvió 2 tazas de café de olla, el aroma a canela y piloncillo llenando el espacio entre ellas. Eva notó que las manos de Natalia temblaban ligeramente mientras sostenía la cafetera. Valentina me habló de unas cartas. Soltó Eva sin pensarlo, y de inmediato se arrepintió. Natalia se quedó muy quieta. La cafetera quedó suspendida en el aire. Valentina habla demasiado, dijo finalmente, con una voz que intentaba ser casual pero que sonaba rota en los bordes. Lo siento. No debí... No, la interrumpió Natalia, dejando la cafetera sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No deberías. Hay cosas en esta casa que no te conciernen. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Eva bajó la mirada hacia su taza, sintiendo el calor del café atravesar la cerámica. Había cruzado una línea sin saber que existía, y ahora el muro que Natalia había construido a su alrededor se había vuelto visible, tangible. Mi matrimonio es en 27 días, dijo Eva de pronto, sin saber por qué lo decía, sin saber por qué necesitaba que Natalia lo supiera. Natalia levantó la vista. Algo cambió en sus ojos. No suavidad, exactamente, pero sí un reconocimiento. Como si de pronto viera a Eva no como la niñera de su hija, sino como algo más. Algo parecido. ¿Lo amas?, preguntó Natalia, y la pregunta golpeó a Eva como una bofetada. Nadie se lo había preguntado, ni su madre, ni sus amigas, ni siquiera ella misma. Todos asumían que el amor era un detalle menor, algo que llegaría con el tiempo, algo que se construía con paciencia y sacrificio. Pero Natalia lo preguntaba como si fuera lo único que importaba, como si la respuesta definiera todo. Eva abrió la boca para decir que sí, para soltar la mentira que había repetido tantas veces que casi se la creía. Pero las palabras no salieron. En su lugar, sintió que algo se quebraba dentro de ella, una grieta pequeña pero profunda que amenazaba con expandirse. No lo sé, susurró finalmente, y la verdad le quemó la garganta como ácido. Natalia no dijo nada.
Solo la miró con esos ojos oscuros y antiguos, y Eva tuvo la certeza de que entendía, que sabía exactamente lo que se sentía estar atrapada en una vida que no habías elegido, fingiendo ser alguien que no eras. Valentina apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama, con el cabello revuelto y un oso de peluche apretado contra el pecho. ¿Ya le contaste de la boda, mamá?, preguntó la niña, frotándose los ojos. ¿La boda que no fue? Natalia palideció. Eva vio cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus manos se aferraban al borde de la mesa, como si necesitara sostenerse de algo para no caer. «Valentina, ve a vestirte», ordenó Natalia, y su voz había adquirido un filo que Eva no le conocía. «Pero mamá...» «Ahora». La niña obedeció sin protestar, aunque antes de desaparecer por el pasillo, lanzó a Eva una mirada que parecía decir: «Pregunta. Necesitas preguntar». Pero Eva no preguntó. No entonces, porque entendía, quizás mejor que nadie, que había verdades que dolían demasiado para ser nombradas en voz alta. 24 días. Eva había comenzado a contar el tiempo de una manera diferente. Ya no eran los días que faltaban para su boda, sino los días que llevaba entrando a la casona de Coyoacán, los días que llevaba observando a Natalia, tratando de descifrar el misterio que la rodeaba como una segunda piel. La rutina se había establecido con una naturalidad que sorprendía a Eva. Llegaba temprano, compartía el café con Natalia antes de que ésta saliera a trabajar. Pasaba las horas con Valentina entre juegos y conversaciones que siempre terminaban revelando más de lo que debían. Y esperaba el regreso de Natalia con una anticipación que no se atrevía a examinar demasiado de cerca. Rodrigo llamaba cada noche. Sus conversaciones eran breves, llenas de planes sobre la casa que estaban remodelando, sobre los muebles que había elegido, sobre los invitados que habían confirmado. Eva respondía con monosílabos, con frases vacías que él interpretaba como timidez de novia. No sospechaba nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Eva siempre había sido perfecta. La hija perfecta, la novia perfecta, la futura esposa perfecta. Una muñeca de porcelana que hacía exactamente lo que se esperaba de ella, pero las muñecas no sienten. Y Eva había comenzado a sentir. Fue el 10º día cuando todo cambió. Natalia había tenido que salir más temprano por una reunión urgente, dejando a Eva sola en la casa con Valentina. La niña había estado inquieta toda la mañana, caminando por los pasillos como si buscara algo, deteniéndose frente a las fotografías con una expresión que Eva no lograba descifrar. «¿Quieres que vayamos al jardín?», propuso Eva, intentando distraerla. «No», respondió Valentina. «Quiero mostrarte algo». Antes de que Eva pudiera responder, la niña tomó su mano y la guió por el pasillo hacia una puerta que Eva nunca había abierto. La habitación de Natalia. «Valentina, no podemos entrar ahí». «Mamá no se va a enojar», insistió la niña, empujando la puerta. «Ella quiere que lo veas. Solo que no sabe cómo decírtelo». Eva debería haberse negado. Debería haber cerrado la puerta y llevado a Valentina al jardín, haber fingido que nada de esto estaba pasando. Pero había algo en las palabras de la niña, algo en la forma en que la miraba, que la hizo cruzar el umbral. La habitación de Natalia olía a ella, a jazmín y a algo más profundo, más íntimo. La cama estaba hecha con precisión militar, las almohadas perfectamente alineadas. Un tocador con espejo antiguo reflejaba la luz de la ventana, y sobre él descansaban frascos de perfume y una foto enmarcada que Eva no alcanzaba a ver desde donde estaba. Valentina soltó su mano y caminó hacia el armario. Lo abrió con la familiaridad de quien ha hecho esto muchas veces y señaló hacia el fondo, hacia una caja de madera pintada de azul que descansaba entre zapatos y cajas de cartón. «Ahí están las cartas», dijo Valentina, «y las fotos, y la verdad». Eva se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza, y una parte de ella gritaba que debía irse, que esto era una invasión, que estaba cruzando líneas que no debían cruzarse,
Pero otra parte, una parte más antigua y más honesta, necesitaba saber. Se arrodilló frente al armario y sacó la caja azul. Era más pesada de lo que esperaba, como si los secretos que contenía tuvieran peso propio. La tapa estaba decorada con flores pintadas a mano, descoloridas por el tiempo, y cuando Eva la levantó, el olor a papel viejo y perfume evaporado la envolvió como un abrazo. Había cartas, decenas de ellas, escritas en papel de diferentes colores, con caligrafías que variaban entre lo cuidadoso y lo urgente. Había fotografías también, polaroids descoloridas, y fotos más recientes, todas mostrando a dos mujeres jóvenes que se miraban de una manera que Eva reconoció de inmediato, porque era la manera en que ella misma había mirado alguna vez, antes de aprender a esconderse. En las fotos, Natalia aparecía más joven, con el cabello suelto y una sonrisa que Eva nunca le había visto. A su lado, una mujer de cabello castaño y ojos claros la abrazaba con una naturalidad que hablaba de intimidad, de años compartidos, de amor. «Se llama Regina», dijo Valentina sentándose junto a Eva. «Mamá la amaba mucho. Si esto no merece un me gusta, no sé qué lo merece». Eva tomó una de las cartas con manos temblorosas. La fecha era de hace 8 años. «Natalia, mi amor, no puedo dejar de pensar en ti. Cada minuto lejos de ti es un minuto perdido. Un minuto que podría estar besándote, tocándote, escuchando tu risa. ¿Recuerdas lo que me dijiste anoche? Que tenías miedo de que esto terminara, de que la realidad nos alcanzara. Yo también tengo miedo, pero prefiero un minuto de verdad contigo que toda una vida de mentiras sin ti. Tu familia no entiende. La mía tampoco. Pero nosotras sí. Y eso es lo único que importa. Te amo. Te amaré siempre. Regina». Eva dejó la carta como si quemara. Las palabras resonaban en su pecho con una fuerza que la dejó sin aliento. Esto era lo que Natalia escondía. Esto era el secreto que llenaba sus ojos de tristeza. Había amado a una mujer. Había sido amada por una mujer. Y de alguna manera, esa mujer ya no estaba. «¿Qué pasó con Regina?», preguntó Eva, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Valentina bajó la mirada. Se fue. La abuela de mamá la obligó a elegir, Regina o la familia. Mamá eligió quedarse. «¿Por qué?». «Porque estaba embarazada de mí», respondió Valentina con una simpleza que desgarró a Eva. «Mi papá era amigo de mamá. La ayudó para que la abuela no sospechara. Pero él murió antes de que yo naciera. Un accidente». Eva sintió que las piezas comenzaban a encajar. Natalia había sacrificado su amor para proteger a su hija, para mantener la paz con una familia que nunca habría aceptado la verdad. Se había construido una vida de mentiras, una vida que la consumía lentamente, que la había convertido en esa mujer de ojos tristes y relojes detenidos. «Mamá nunca dejó de amarla», continuó Valentina. «Por eso guarda las cartas. Por eso llora cuando las lee. Por eso todos los relojes están parados. Porque el día que Regina se fue, mamá dejó de vivir». Eva cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin permiso, lágrimas que no sabía que había estado conteniendo. Lloraba por Natalia, por Regina, por el amor que había sido sacrificado en el altar de las expectativas familiares. Pero también lloraba por ella misma, por la vida que estaba a punto de elegir, por el amor que nunca se había permitido sentir. «¿Por qué me cuentas esto, Valentina?», susurró Eva, abriendo los ojos para encontrar la mirada de la niña. «Porque tú también tienes miedo», respondió Valentina. «Y porque mamá te mira como miraba a Regina en las fotos, solo que todavía no lo sabe». Eva guardó las cartas en la caja con manos temblorosas y la devolvió a su lugar en el armario. Cuando se puso de pie, sentía que el suelo había dejado de ser sólido, que todo lo que creía saber sobre sí misma se había convertido en arena movediza. Salieron de la habitación en silencio. Eva pasó el resto del día en un estado de aturdimiento, jugando con Valentina sin realmente estar presente, respondiendo preguntas sin escucharlas, contando los minutos hasta que Natalia regresara,
y al mismo tiempo temiendo ese momento. Cuando la puerta principal se abrió a las 6 de la tarde, Eva sintió que su corazón se detenía. Natalia entró con su bolso colgando del hombro, el cabello ligeramente despeinado por el viento, y se detuvo al ver la expresión en el rostro de Eva. ¿Pasó algo?, preguntó, dejando el bolso sobre la mesa del recibidor. Eva abrió la boca para decir que no, que todo estaba bien, que había sido un día como cualquier otro. Pero las palabras no salieron. En su lugar, lo único que pudo hacer fue mirar a Natalia, realmente mirarla, y en ese momento supo que Valentina tenía razón. Había algo ahí, algo que había estado creciendo desde el primer día, desde ese primer momento en que Natalia había abierto la puerta y la había mirado con esos ojos llenos de secretos. Algo que Eva había estado demasiado asustada para nombrar. «Necesito irme», dijo Eva, tomando su bolso con movimientos torpes. «Te veo mañana». Salió de la casa sin mirar atrás, sin despedirse de Valentina, sin permitirse pensar en lo que acababa de descubrir. Caminó por las calles empedradas de Coyoacán sin rumbo fijo, pasando frente a la iglesia de San Juan Bautista, por la plaza donde los vendedores empacaban sus artesanías, junto a parejas que caminaban tomadas de la mano sin saber lo afortunadas que eran. Su celular vibró. Un mensaje de Rodrigo. «Mi madre quiere que cenemos juntos el viernes, para hablar de los últimos detalles». Eva miró el mensaje durante un largo rato. 24 días. Eso le quedaba. 24 días para decidir si iba a cometer el mismo error que Natalia había cometido hace 8 años. 24 días para elegir entre la verdad y la supervivencia. No respondió el mensaje. Esa noche, acostada en su cama, Eva dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lloraba por todo lo que había reprimido durante años, por todas las veces que había mirado a una mujer y había apartado la vista por miedo, por todas las mentiras que se había contado a sí misma para encajar en un molde que nunca le había pertenecido. Pensó en su madre, en cómo reaccionaría si supiera la verdad. Pensó en su padre, en la decepción que vería en sus ojos. Pensó en Rodrigo, en la vida que habían planeado juntos, una vida cómoda, segura, vacía. Y pensó en Natalia, en su tristeza, en sus relojes detenidos, en las cartas que leía a escondidas mientras lloraba por un amor perdido. «No quiero terminar así», pensó Eva. «No quiero ser un reloj que dejó de funcionar». Pero el miedo era más fuerte que el deseo. Siempre lo había sido. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Eva llegaba a la casona cada mañana con el corazón acelerado, buscando excusas para estar cerca de Natalia, para alargar las conversaciones del café, para encontrar significados ocultos en cada palabra, en cada mirada. Y Natalia, quizás sin saberlo, le daba razones para seguir buscando. «¿Por qué te casas con él?», preguntó Natalia una mañana, mientras Valentina jugaba en el jardín. La pregunta tomó a Eva por sorpresa. «Porque es lo que se espera de mí. ¿Y eso es suficiente?». Eva no respondió. No podía, porque la respuesta era no. Nunca había sido suficiente, y admitirlo en voz alta haría todo demasiado real. Natalia dejó su taza de café sobre la mesa y miró a Eva con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Yo me casé una vez», dijo. «No legalmente, pero hubo una ceremonia. Éramos solo nosotras dos, en una playa de Oaxaca, con el mar como testigo. Nos prometimos que seríamos valientes, que no dejaríamos que el miedo ganara». Hizo una pausa y su voz se quebró ligeramente. «Mentí. El miedo ganó, y llevo 8 años pagando el precio». Eva extendió la mano sin pensarlo y la posó sobre la de Natalia. Fue un gesto simple, instintivo, pero el contacto envió una descarga eléctrica por todo su cuerpo. Natalia miró sus manos unidas, y por un momento, solo un momento, Eva vio algo en sus ojos que iba más allá de la tristeza. Era esperanza. Era miedo. Era el reconocimiento de algo que ninguna de las dos se atrevía a nombrar.
No tienes que pagar para siempre, susurró Eva. Natalia retiró su mano con suavidad, pero sin brusquedad. Creo que sí, respondió. Creo que algunas deudas no se terminan de pagar nunca. El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que no se habían dicho. Eva quería gritar. Quería tomar a Natalia por los hombros y decirle que no tenía que seguir castigándose, que merecía ser feliz, que merecía amar y ser amada. Pero las palabras se le atascaban en la garganta, bloqueadas por su propio miedo, por su propia cobardía. 20 días. Eso le quedaba. Y cada día que pasaba, la cuenta regresiva sonaba más fuerte, más urgente, más definitiva. Valentina, con su sabiduría de niña que había visto demasiado, observaba todo desde una distancia prudente. No volvió a mencionar las cartas ni a Regina, pero de vez en cuando le lanzaba a Eva miradas que parecían decir: «Todavía hay tiempo. Todavía puedes elegir». Pero elegir requería valentía, y Eva no estaba segura de tener suficiente. El tiempo en la casona de Coyoacán se había convertido en algo extraño, maleable, como si los relojes detenidos hubieran contagiado su parálisis a todo lo demás. Para Eva, las horas junto a Valentina pasaban demasiado rápido, mientras que las noches en su departamento se arrastraban como siglos. Y en el centro de todo, como el eje de una rueda que no dejaba de girar, estaba Natalia. 15 días, la mitad del camino hacia su boda. Eva había dejado de responder los mensajes de Rodrigo con la frecuencia de antes, había cancelado 2 cenas con su madre alegando cansancio, había evitado mirar el vestido blanco que seguía colgado en el armario como un verdugo paciente. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada día que pasaba sin tomar una decisión la acercaba más a un precipicio del que no habría retorno. Pero no podía detenerse. No quería. Esa mañana, cuando llegó a la casona, encontró a Natalia en el jardín trasero, sentada en el columpio oxidado bajo el naranjo. Tenía los ojos cerrados y el rostro levantado hacia el sol que se filtraba entre las hojas, y había algo en su expresión que Eva no le había visto antes. Paz. Una paz frágil, temporal, pero paz al fin. «Buenos días», dijo Eva, acercándose con cuidado de no romper el momento. Natalia abrió los ojos lentamente, como si regresara de muy lejos. «Buenos días. Valentina todavía duerme. Anoche tuvo pesadillas». «¿Está bien?» «Sí, solo...» Natalia suspiró. «Hay fechas difíciles. Esta semana se cumplen 8 años. Eva no necesitó preguntar de qué. Sabía. 8 años desde que Regina se fue. 8 años de relojes detenidos y cartas releídas en la oscuridad. Se sentó en el pasto junto al columpio, lo suficientemente cerca para sentir el calor que emanaba del cuerpo de Natalia, pero no tanto como para tocarse. El jardín olía a naranjas maduras y tierra húmeda, y desde algún lugar cercano llegaba el canto de un cenzontle que no parecía enterado de la tristeza que flotaba en el aire. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Eva, arrancando briznas de pasto sin mirar a Natalia. «Depende de qué quieras saber. ¿Te arrepientes?». El columpio dejó de mecerse. Eva levantó la vista y encontró los ojos de Natalia fijos en ella, oscuros y profundos como pozos sin fondo. «Todos los días», respondió Natalia, y su voz era apenas un susurro. «Me despierto arrepintiéndome y me acuesto arrepintiéndome. Pero luego miro a Valentina y... no sé. El arrepentimiento se mezcla con el amor, y ya no puedo separar uno del otro». «¿Crees que ella habría querido que te quedaras? ¿Regina?». El nombre flotó entre ellas como un fantasma recién invocado. Natalia cerró los ojos de nuevo, y Eva vio como una lágrima escapaba por la comisura, deslizándose por su mejilla hasta perderse en la línea de su mandíbula. «Regina quería que fuera feliz», dijo Natalia. «Pero creo que ninguna de las dos entendía lo que eso significaba realmente. Pensábamos que la felicidad era estar juntas, que todo lo demás se resolvería solo. Éramos jóvenes, éramos estúpidas.
Creíamos que el amor era suficiente, ¿y no lo es? Natalia abrió los ojos y miró a Eva con una intensidad que la hizo contener la respiración. El amor es necesario, respondió. Pero no es suficiente. También hace falta valor. Y yo no lo tuve. Eva sintió que las palabras la atravesaban como cuchillos. Porque entendía. Porque ella estaba parada en el mismo cruce de caminos donde Natalia había estado hace 8 años, enfrentando la misma elección imposible. La verdad o la supervivencia. El amor o la paz familiar. Todavía estás a tiempo, dijo Eva sin pensar. De ser valiente, quiero decir. Natalia soltó una risa amarga que sonó más a sollozo. ¿Para qué? Regina rehizo su vida. Se casó hace 3 años, con una mujer, por cierto, en España, donde nadie la conocía, donde podía ser libre. Me envió una foto de la boda. Estaba... Su voz se quebró. Estaba hermosa, feliz, como nunca fue conmigo. Eso no es cierto. ¿Cómo lo sabes? Porque vi las fotos en la caja azul, admitió Eva, y el silencio que siguió fue tan denso que pareció solidificarse entre ellas. Natalia se puso de pie tan bruscamente que el columpio se sacudió con violencia. ¿Entraste a mi habitación? Su voz había cambiado. Se había vuelto fría, cortante. ¿Revisaste mis cosas? Valentina me llevó. Ella quería... Valentina es una niña. Tú eres una adulta. Debiste decir que no. Eva se levantó también, enfrentando la furia de Natalia con una calma que no sentía. Tienes razón. Debí hacerlo. Pero no me arrepiento. ¿Perdón? No me arrepiento, repitió Eva, y algo en su voz había cambiado. Se había vuelto más firme, más seguro. Porque esas cartas, esas fotos, me mostraron algo que necesitaba ver. Me mostraron lo que pasa cuando dejas que el miedo gane. Y no quiero eso para mí. Natalia la miraba con una expresión que Eva no podía descifrar. Había rabia, sí, pero también algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. ¿De qué estás hablando? Eva dio un paso hacia adelante, y luego otro, hasta que estuvo tan cerca de Natalia que podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, las pequeñas arrugas que se formaban en las comisuras cuando fruncía el ceño, la forma en que su pecho subía y bajaba con respiraciones aceleradas. Estoy hablando de esto, dijo Eva, de lo que siento cada vez que te veo, de cómo mi corazón se acelera cuando escucho tu voz, de cómo paso las noches pensando en ti cuando debería estar pensando en mi boda, en mi prometido, en la vida que se supone que debo querer. Eva, no he terminado. La interrumpió Eva, y su voz temblaba pero no se detenía. Llevo 27 años fingiendo ser alguien que no soy, fingiendo que no me importa, que no siento, que no quiero, y estaba dispuesta a seguir fingiendo el resto de mi vida. Pero entonces te conocí, y conocí a Valentina, y vi lo que el miedo te hizo. Y no puedo... no quiero... Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero Eva no se molestó en limpiarlas. Estaba cansada de esconderse, cansada de mentir, cansada de ser la muñeca perfecta que todos esperaban que fuera. Natalia no se movió, no dijo nada. Solo la miraba con esos ojos que habían visto demasiado, que habían llorado demasiado, que habían perdido demasiado. No sabes lo que estás diciendo, murmuró finalmente Natalia. Estás confundida. Es normal, antes de una boda, cuestionar todo. No estoy confundida, la cortó Eva. Por primera vez en mi vida, estoy completamente segura de algo. Y me aterra. Me aterra porque sé lo que significa, lo que voy a perder, lo que van a decir. Pero más me aterra la idea de no decirlo. De callarme y casarme y pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera sido valiente. El silencio se extendió entre ellas, cargado de electricidad, de posibilidades, de todo lo que no se habían atrevido a decir hasta ese momento. Eva podía escuchar los latidos de su propio corazón,
tan fuertes que estaba segura de que Natalia también los oía. Y entonces, cuando Eva ya había perdido toda esperanza, Natalia levantó la mano y la posó suavemente sobre su mejilla. Su palma estaba tibia, ligeramente húmeda por las lágrimas que no había logrado contener, y el contacto envió una descarga por todo el cuerpo de Eva que la dejó sin aliento. «Eres tan joven», susurró Natalia, y su voz estaba llena de algo que sonaba a reverencia, a miedo, a deseo contenido. «Tienes toda la vida por delante. No deberías desperdiciarla en alguien como yo». «¿Y si no es un desperdicio?», preguntó Eva, inclinando el rostro hacia la mano de Natalia. «¿Y si es exactamente donde necesito estar?». Natalia cerró los ojos. Una batalla se libraba detrás de sus párpados. Eva podía verla en la forma en que su mandíbula se tensaba, en cómo sus dedos temblaban contra su mejilla. Años de dolor contra la posibilidad de algo nuevo. El miedo contra la esperanza. El pasado contra el presente. «No puedo prometerte nada», dijo Natalia finalmente, abriendo los ojos. «No sé si tengo algo que ofrecer. Estoy rota, Eva. Llevo años rota. No te estoy pidiendo promesas. Solo te estoy pidiendo que no me alejes». Natalia no respondió con palabras. En su lugar, se inclinó hacia adelante, lentamente, dándole a Eva tiempo para retroceder si quería. Pero Eva no quería. Eva había pasado toda su vida retrocediendo y estaba harta. Sus labios se encontraron bajo el naranjo, en ese jardín de relojes detenidos y secretos susurrados. Fue un beso suave, tentativo, el beso de dos personas que han olvidado cómo se siente la esperanza y están aprendiendo de nuevo. Sabía a café de olla y a lágrimas, a miedo y a posibilidad, a todo lo que Eva había estado buscando sin saber que lo buscaba. Cuando se separaron, ambas tenían los ojos húmedos. «¿Y ahora qué?», preguntó Eva, consciente de que el mundo seguía girando más allá de ese jardín, de que había una boda que cancelar, una familia que enfrentar, una vida que reconstruir. Natalia tomó su mano y la apretó con fuerza. «Ahora», dijo, «empezamos a ser valientes». Valentina apareció en la puerta trasera de la casa, todavía en pijama, frotándose los ojos. Se quedó mirándolas un momento, vio sus manos entrelazadas y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Ya era hora», dijo, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. Y quizás lo había hecho. Si alguna parte de esta historia se parece a tu vida, el botón hype ayuda a que no quede en silencio. La semana que siguió al beso bajo el naranjo fue un torbellino de emociones contradictorias. Eva vivía en un estado de euforia aterrorizada, oscilando entre la felicidad de haber encontrado algo real y el pánico de lo que eso significaba para su vida cuidadosamente construida. 10 días. Eso le quedaba antes de la boda que ya no quería. 10 días para desmantelar todo lo que había construido, para decepcionar a todos los que confiaban en ella, para convertirse en la vergüenza de su familia. Pero cuando estaba con Natalia, nada de eso parecía importar. Se encontraban en pequeños momentos robados. Las mañanas antes de que Natalia saliera a trabajar, las tardes cuando Valentina estaba distraída con sus dibujos, las noches en mensajes de texto que se extendían hasta la madrugada. No habían vuelto a besarse desde aquel primer día, pero la tensión entre ellas era palpable, una corriente eléctrica que crepitaba cada vez que se rozaban, cada vez que sus miradas se encontraban. «Tienes que decírselo», dijo Natalia una mañana, mientras compartían el café en la cocina. «A Rodrigo, a tu familia. No puedes seguir así». Eva lo sabía, claro que lo sabía. Pero el conocimiento y la acción eran cosas muy diferentes. «¿Qué les digo?» «Perdón. No me voy a casar porque me enamoré de la madre de la niña que cuido, que además es mujer. Y por cierto, nunca les dije que me gustan las mujeres porque sabía que me rechazarían». «Sería un buen comienzo», respondió Natalia con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Para ti es fácil decirlo. Tu familia ya sabe». «Mi familia sabe y no me habla», la corrigió Natalia. «Mi madre murió hace 3 años sin dirigirme la palabra,
Mi hermano vive en Monterrey y finge que no existo. La única persona que me quedó fue mi abuela, y ella murió el año pasado dejándome esta casa y su colección de relojes detenidos. Así que no, Eva, no es fácil. Nada de esto es fácil. El silencio que siguió estaba cargado de dolor compartido. Eva extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Natalia, entrelazando sus dedos con una naturalidad que todavía la sorprendía. «Lo siento», susurró. «No quise...» «Lo sé». Natalia apretó su mano. «Solo quiero que entiendas en lo que te estás metiendo. No es un cuento de hadas. No hay final feliz garantizado. Solo hay dos personas rotas tratando de encontrar la manera de no romperse más. Prefiero estar rota contigo que entera sin ti». Natalia la miró con una intensidad que hizo que Eva se estremeciera. «Eres cursi», dijo, «pero te lo voy a dejar pasar. Gracias por tu generosidad». La tensión se disolvió en una risa compartida, ligera, casi juvenil. Y por un momento, solo un momento, Eva pudo ver cómo sería su vida si todo salía bien. Mañanas de café compartido, tardes en el jardín viendo crecer a Valentina, noches susurradas en la oscuridad. Una vida pequeña, quizás, pero real, honesta, suya. El celular de Eva vibró sobre la mesa. Un mensaje de Rodrigo. «Mi amor, ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo de algo importante». Eva sintió que el estómago se le encogía. No había hablado con Rodrigo en 3 días, evadiendo sus llamadas con excusas cada vez más débiles. Sabía que no podía seguir así. Sabía que tenía que enfrentarlo. «Es él, ¿verdad?», preguntó Natalia, leyendo la expresión de Eva. «Quiere verme. ¿Vas a ir?» Eva miró el mensaje, luego a Natalia, luego de vuelta al mensaje. 10 días. Tenía 10 días para decidir el resto de su vida. «Sí», dijo finalmente. «Voy a ir. Y voy a decirle la verdad». Natalia no dijo nada, pero la forma en que apretó su mano fue suficiente. El encuentro con Rodrigo fue en un café de la Condesa, uno de esos lugares modernos con muebles de diseño y baristas que trataban el café como si fuera una religión. Eva llegó primero, eligiendo una mesa en la esquina más alejada, donde pudieran hablar sin ser escuchados. Rodrigo entró 10 minutos después, impecable como siempre en su traje gris y su reloj de oro. Era objetivamente guapo, alto, de mandíbula fuerte y ojos verdes que hacían suspirar a las mujeres en las fiestas. Eva recordó la primera vez que lo vio, en una cena organizada por sus padres, y cómo había pensado que quizás, con el tiempo, aprendería a quererlo. No había aprendido, nunca había aprendido. «Eva», dijo Rodrigo inclinándose para besarla en la mejilla antes de sentarse frente a ella. «Te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé. Más viva, supongo». Eva casi soltó una risa amarga. Claro que se veía más viva. Por primera vez en años, estaba viva de verdad. «¿De qué querías hablar?», preguntó, queriendo terminar con esto lo más rápido posible. Rodrigo se removió en su silla, incómodo. Era extraño verlo así. Normalmente era la imagen de la confianza, el hombre que siempre sabía exactamente qué hacer y qué decir. «He notado que estás distante últimamente», empezó. «Y entiendo que los nervios de la boda pueden ser abrumadores. Pero quería asegurarte que todo va a estar bien. Vamos a ser felices, Eva. Sé que no soy perfecto, pero te prometo que voy a dedicar mi vida a hacerte feliz». Las palabras cayeron sobre Eva como piedras, porque eran sinceras. Rodrigo realmente creía lo que estaba diciendo. Realmente pensaba que podían ser felices juntos, que el amor llegaría con el tiempo, que bastaba con querer para que las cosas funcionaran, y Eva tenía que destruir esa ilusión. «Rodrigo», empezó, y su voz sonaba extraña incluso para ella misma. «Necesito decirte algo». «¿Qué pasa?». Eva tomó aire. Las palabras se agolpaban en su garganta, peleando por salir, pero el miedo las mantenía prisioneras. Pensó en Natalia, en su mirada de esa mañana,
en la forma en que había dicho, empezamos a ser valientes. Pensó en los relojes detenidos y en las cartas guardadas en una caja azul. Pensó en todo lo que perdería y en todo lo que ganaría. Y habló. No puedo casarme contigo. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo la miraba como si no entendiera las palabras, como si Eva hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué? Preguntó finalmente. ¿Por qué? ¿Es por los nervios? Porque podemos posponer la boda, si necesitas más tiempo. No es por los nervios, Rodrigo. Es porque no te amo. Nunca te amé. Y no es justo para ninguno de los dos seguir adelante con esto. Rodrigo palideció. Eva vio cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa, cómo su mandíbula se tensaba en un esfuerzo por mantener la compostura. ¿Hay alguien más?, preguntó, y su voz había adquirido un filo que Eva no le conocía. Sí, admitió Eva, porque ya no tenía sentido mentir. ¿Hay alguien más? ¿Quién? Eva vaciló. Decir el nombre de Natalia haría todo más real, más definitivo. Pero ya había cruzado el punto de no retorno. Se llama Natalia, dijo. Es una mujer. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Eva vio las emociones cruzar por el rostro de Rodrigo, confusión, incredulidad y finalmente una rabia fría que la hizo encogerse en su asiento. ¿Una mujer?, repitió Rodrigo, y su voz era apenas un susurro. ¿Me estás diciendo que te gustan? Sí. Rodrigo soltó una risa que sonaba más a ladrido. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¿Después de la boda? ¿Después de que tuviéramos hijos? ¿O simplemente ibas a fingir toda tu vida? No lo sé, admitió Eva. Honestamente, no lo sé. Pensé que podía ignorarlo, que podía ser la persona que todos esperaban que fuera. Pero ya no puedo. Y lo siento. Lo siento mucho, Rodrigo. Nunca quise hacerte daño. Rodrigo se levantó de golpe, casi volcando la mesa. Los otros clientes del café voltearon a mirar, pero a Eva ya no le importaba. ¿Que nunca quisiste hacerme daño?, escupió Rodrigo. Me usaste, Eva. Me usaste como cobertura, como tu boleto hacia una vida normal. Y ahora, a 10 días de la boda, ¿decides que ya no te sirvo? No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Ilumíname, por favor, porque desde mi perspectiva, lo que hiciste tiene un nombre muy claro. Eva no respondió. ¿Qué podía decir? Rodrigo tenía razón. No en todo, pero sí en lo esencial. Lo había usado, aunque nunca lo había visto de esa manera. Había creído que casarse con él era lo correcto, lo esperado, lo seguro. Nunca se había detenido a pensar en lo que él merecía. Lo siento, repitió, porque era lo único que podía ofrecer. Rodrigo la miró con una mezcla de desprecio y dolor que le cortó la respiración. Guárdate tus disculpas, dijo. Vas a necesitarlas cuando tu familia se entere. Y con eso, se dio la vuelta y salió del café, dejando a Eva sola con el peso de lo que acababa de hacer. El camino de regreso a su departamento fue un borrón de calles y semáforos. Eva caminaba sin ver realmente, perdida en un torbellino de pensamientos que no lograba ordenar. Había terminado con Rodrigo. Lo había dicho en voz alta. Le había dicho que era mujer el motivo por el que no se casaría con él. Ya no había vuelta atrás. Su celular comenzó a sonar cuando estaba a 2 cuadras de su edificio. El nombre de su madre brillaba en la pantalla. Eva lo dejó sonar hasta que saltó el buzón de voz. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra. Cuando finalmente llegó a su departamento, tenía 15 llamadas perdidas y un mensaje de texto de su padre que decía simplemente: «Llámanos, ahora». Eva se dejó caer en el sofá y lloró. Lloró por el dolor que había causado, por el dolor que estaba por venir, por la vida que había destruido y la que todavía no sabía cómo construir. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que el sol se puso y el departamento se sumió en la oscuridad.
Y entonces, cuando ya no podía llorar más, tomó su celular y llamó a Natalia. «¿Eva?» La voz de Natalia sonaba preocupada. «¿Estás bien? ¿Qué pasó?» «Se lo dije», susurró Eva. «Le dije todo». Un silencio breve, cargado de comprensión. «¿Dónde estás?» «En mi departamento». «No te muevas. Voy para allá». Eva colgó y se quedó mirando la pantalla oscura del celular. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente a su drama personal. Coches que pasaban, voces que subían desde la calle, el zumbido constante de una metrópolis que nunca dormía. Natalia llegó 40 minutos después, con Valentina dormida en sus brazos. No tenía con quién dejarla, explicó mientras entraba al departamento. «Espero que no te moleste». «Claro que no». Natalia acostó a Valentina en el sofá, cubriéndola con una manta que encontró en el respaldo, y luego se volvió hacia Eva. Sin decir palabra, la envolvió en un abrazo que Eva no sabía que necesitaba hasta que lo tuvo. «Lo hiciste», murmuró Natalia contra su cabello. «Fuiste valiente». «No me siento valiente», admitió Eva. «Me siento aterrorizada». El valor no es la ausencia del miedo, es actuar a pesar de él. Se quedaron así un largo rato, abrazadas en la penumbra del departamento, mientras Valentina dormía y la ciudad rugía afuera. Eva sentía el latido del corazón de Natalia contra su pecho, constante, tranquilizador, y por primera vez en horas, el nudo en su estómago comenzó a aflojarse. «¿Qué voy a hacer?», preguntó Eva finalmente, separándose lo suficiente para mirar a Natalia a los ojos. «Mi familia me va a repudiar. Mis amigos no van a entender. Todo lo que conocía va a cambiar», completó Natalia. «Sí, pero no todo cambio es malo, Eva. A veces las cosas tienen que romperse para que algo mejor pueda crecer». «¿Y si no crece nada? ¿Y si solo queda el vacío?» Natalia tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarla. «No vas a quedarte sola», dijo con una firmeza que no admitía réplica. «Me tienes a mí, nos tienes a nosotras, y sé que no es mucho, sé que no reemplaza a una familia, pero es algo, es un comienzo». Eva sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de miedo o de dolor, sino de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «¿Por qué te importo tanto?». Natalia sonrió, una sonrisa pequeña y triste que iluminó sus ojos oscuros. «Porque hace 8 años, alguien me ofreció lo mismo y yo lo rechacé. No voy a cometer el mismo error 2 veces». Se besaron en la oscuridad del departamento, con Valentina dormida a pocos metros y el futuro extendiéndose ante ellas como un lienzo en blanco. Era un beso diferente al primero, más profundo, más urgente, cargado de todas las promesas que no se atrevían a hacer con palabras. Cuando se separaron, Eva supo que ya no había vuelta atrás. La vida que conocía había terminado, pero quizás, solo quizás, la que estaba comenzando valdría la pena. 10 días. Ya no era una cuenta regresiva hacia una boda, era el comienzo de algo completamente nuevo. Y aunque el miedo seguía ahí, agazapado en las sombras, Eva decidió que esta vez no lo dejaría ganar. El silencio de su familia duró exactamente 48 horas. 48 horas de llamadas sin responder, de mensajes ignorados, de un vacío que crecía con cada minuto que pasaba. Eva sabía que era la calma antes de la tormenta, el momento de contener la respiración antes de que el mundo explotara a su alrededor. La tormenta llegó un martes por la mañana, cuando Eva estaba a punto de salir hacia la casona de Coyoacán. El timbre de su departamento sonó con una insistencia que no admitía ser ignorada, y cuando abrió la puerta, encontró a su madre parada en el umbral, con una expresión que Eva nunca le había visto. No era rabia, exactamente. Era algo peor. Era decepción cristalizada, convertida en hielo. «Mamá, no me llames así», la cortó Carmen Solís de Reyes, entrando al departamento sin esperar invitación.
Una madre no cría a una hija durante 27 años para que le pague con esta aberración. Eva cerró la puerta lentamente, sintiendo que cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. Había ensayado esta conversación 1000 veces en su cabeza. Había preparado argumentos, explicaciones, súplicas. Pero ahora, frente a la furia helada de su madre, todas las palabras se le escapaban. ¿Vas a decir algo?, exigió Carmen, cruzando los brazos sobre su pecho. ¿O simplemente te vas a quedar ahí parada como si no hubieras destrozado todo lo que construimos para ti? No destrocé nada, mamá. ¿Solo qué? ¿Solo decidiste arruinar tu vida? ¿Solo decidiste humillarnos frente a toda la ciudad? ¿Tienes idea de lo que está diciendo la gente? La familia de Rodrigo está furiosa. Tu padre no ha podido ir a trabajar de la vergüenza. Y todo porque tú decidiste que soy lesbiana, completó Eva, y la palabra salió de su boca con una fuerza que la sorprendió. Puedes decirlo, mamá. No es una mala palabra. Carmen retrocedió como si Eva la hubiera golpeado. No digas eso. No eres eso. Estás confundida. Es culpa de esa mujer, ¿verdad? Te manipuló. Te llenó la cabeza de ideas. Natalia no me manipuló. Natalia me ayudó a ver lo que siempre estuvo ahí, pero nunca me atreví a aceptar. ¿Natalia? Carmen pronunció el nombre como si fuera veneno. ¿Así se llama la persona que destruyó nuestra familia? Eva sintió que algo se quebraba dentro de ella. No de tristeza, sino de rabia. Una rabia antigua, acumulada durante años de fingir, de callar, de ser quien todos esperaban que fuera. Nuestra familia no está destruida, mamá. Nuestra familia está exactamente igual que siempre. Tú y papá, decidiendo qué es lo mejor para mí sin preguntarme nunca qué quiero yo. La única diferencia es que ahora dejé de obedecerlos. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Eva dio un paso hacia adelante y por primera vez en su vida vio a su madre retroceder. ¿Cómo me atrevo a querer ser feliz? ¿Cómo me atrevo a no casarme con un hombre al que no amo solo porque a ustedes les conviene? ¿Cómo me atrevo a existir de una manera que no estaba en sus planes? Carmen abrió la boca para responder, pero Eva no había terminado. ¿Sabes cuántos años pasé odiándome, mamá? ¿Cuántas noches lloré preguntándome por qué no podía ser normal? ¿Por qué no podía sentir lo que se suponía que debía sentir? Hice todo lo que me pidieron. Fui la hija perfecta, la estudiante perfecta, la novia perfecta, y nunca fue suficiente, porque siempre supe que estaba mintiendo, que toda mi vida era una mentira construida para que ustedes pudieran dormir tranquilos. Eva, no. Ahora me toca hablar a mí. Las lágrimas corrían por las mejillas de Eva, pero su voz se mantenía firme. Amo a Natalia. La amo de una manera que nunca amé a Rodrigo, que nunca amé a ningún hombre. Y sé que eso no es lo que querías para mí. Sé que te decepciona. Sé que probablemente nunca me perdonarás. Pero prefiero vivir con tu decepción que morir lentamente fingiendo ser alguien que no soy. El silencio que siguió fue tan denso que Eva podía escuchar el latido de su propio corazón. Carmen la miraba con una expresión indescifrable, las manos apretadas en puños a los costados, los labios reducidos a una línea delgada. Tu padre quiere que vengas a la casa, dijo finalmente Carmen, y su voz había perdido parte de su filo. Quiere hablar contigo. ¿Para qué? ¿Para decirme lo mismo que tú? Para entender, Eva. Eso es todo lo que queremos, entender cómo llegamos a esto. Eva soltó una risa amarga. ¿Quieren entender? Entonces escuchen. No me pregunten cómo me volví así o quién me convirtió. Solo escuchen lo que tengo que decir sin interrumpirme, sin juzgarme, sin tratar de arreglarme. ¿Pueden hacer eso? Carmen no respondió de inmediato. Eva vio la batalla que se libraba detrás de sus ojos, el conflicto entre el amor maternal y los prejuicios arraigados durante décadas. No sabía cuál ganaría, quizás ninguno de los dos.
Iré a la casa, dijo Eva, pero no sola. Natalia viene conmigo. No puedes pretender que... No estoy pretendiendo nada, mamá. Estoy poniendo mis condiciones. Si quieren conocer a la persona que soy de verdad, tienen que conocer también a la persona que amo. Si no pueden aceptar eso, entonces no hay nada más de qué hablar. Carmen se quedó mirándola durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del departamento, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave que sonó más definitivo que cualquier portazo. Eva se dejó caer en el sofá, temblando. No sabía si lo que acababa de hacer era valiente o estúpido, si había ganado algo o lo había perdido todo. Solo sabía que, por primera vez en su vida, había dicho la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, se sentía como libertad. Llamó a Natalia con dedos temblorosos. «¿Cómo te fue?», preguntó Natalia, y el simple sonido de su voz hizo que Eva se sintiera menos sola. «Sobreviví, creo. ¿Quieres que vaya?» «Todavía no. Tengo que ir a casa de mis padres. Quieren hablar». Un silencio breve. «¿Quieres que te acompañe?» Eva cerró los ojos. La oferta era tentadora, casi irresistible, pero sabía que si iba a hacer esto, tenía que hacerlo sola primero. Tenía que demostrarles, y demostrarse a sí misma, que su decisión no dependía de nadie más. «Todavía no», repitió. «Pero pronto, te lo prometo». La casa de sus padres en la colonia del Valle se veía exactamente igual que siempre. Los rosales del jardín perfectamente podados, la fachada de cantera impecable, el BMW de su padre estacionado en la entrada. Era el escenario de su infancia, de sus recuerdos más antiguos, de la persona que había sido antes de aprender a mentir. Y ahora, mientras caminaba hacia la puerta, se sentía como una extraña a punto de irrumpir en territorio enemigo. Su padre abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Eduardo Reyes era un hombre de pocas palabras y muchas expectativas, un abogado de prestigio que había construido su vida sobre cimientos de disciplina y apariencias. Miraba a Eva con una expresión que ella no lograba descifrar. No era la rabia de su madre, ni la decepción que había esperado. Era algo más complicado, más humano. «Pasa», dijo simplemente, haciéndose a un lado. La sala de estar estaba exactamente como Eva la recordaba. Los muebles de caoba, los cuadros de paisajes mexicanos, el reloj de péndulo que marcaba los segundos con precisión militar. Su madre estaba sentada en el sofá, con una taza de té que no había tocado enfriándose frente a ella. No levantó la vista cuando Eva entró. «Siéntate», indicó Eduardo, señalando el sillón frente al sofá. Eva obedeció, aunque cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que saliera corriendo antes de que pudieran herirla más. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. El silencio se extendió durante varios minutos. Eduardo se sentó junto a Carmen, tomando su mano en un gesto de solidaridad conyugal que Eva había visto miles de veces. Siempre habían sido un frente unido, sus padres, siempre de acuerdo, siempre en sintonía. Y ahora ese frente unido estaba dirigido contra ella. «Tu madre me contó lo que dijiste», empezó Eduardo, y su voz era la misma que usaba en los tribunales, calmada, medida, sin emoción aparente. «Quiero escucharlo de ti». Eva tomó aire. «Soy lesbiana, papá. Siempre lo fui, aunque no lo sabía o no quería aceptarlo. Y estoy enamorada de una mujer llamada Natalia». Eduardo no reaccionó. Su rostro permaneció impasible, una máscara que Eva había aprendido a temer desde niña. «¿Y Rodrigo?», preguntó. «¿Todo este tiempo lo engañaste?» «No conscientemente. Creí que con el tiempo aprendería a quererlo. Pero me di cuenta de que eso no es justo para ninguno de los dos». «¿Justo?», intervino Carmen, y su voz temblaba de indignación contenida. «¿Hablas de justicia después de lo que hiciste? Los padres de Rodrigo están pidiendo que les devolvamos los gastos de la boda. Tu padre tuvo que cancelar todas las reservaciones. ¿Tienes idea del dinero que...?» «Carmen»,
la interrumpió Eduardo con voz firme. Eso no es lo importante ahora. Carmen lo miró con incredulidad. ¿Que no es lo importante? Eduardo, nuestra hija acaba de... Sé lo que hizo, pero gritarle no va a cambiar nada. Eva observaba el intercambio con una mezcla de sorpresa y cautela. Nunca había visto a su padre contradecir a su madre, nunca había sido testigo de una grieta en ese frente unido. No sabía qué significaba, pero algo en su pecho se aflojó ligeramente. Eduardo se volvió hacia ella, y por primera vez, Eva vio algo en sus ojos que se parecía a la vulnerabilidad. No voy a mentirte, Eva. Esto no es lo que queríamos para ti. No es la vida que imaginamos, los nietos que esperábamos, el futuro que planeamos. Y va a tomar tiempo, mucho tiempo, para que podamos aceptarlo. Papá, déjame terminar. Eduardo levantó una mano. Dicho esto, eres mi hija, la única que tengo, y aunque no entiendo lo que sientes, aunque me cuesta aceptar que la niña que crié se convirtió en alguien que no reconozco, no puedo simplemente borrarte de mi vida. Carmen giró hacia él con expresión horrorizada. Eduardo, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que no voy a perder a mi hija por esto, Carmen. Ya perdimos demasiado tiempo construyendo expectativas que nunca fueron reales. No voy a perder más. Eva sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de algo que no se atrevía a nombrar, algo que se parecía demasiado a la esperanza. ¿Papá? Eduardo se levantó del sofá y caminó hacia ella. Por un momento, Eva creyó que iba a golpearla, o a abrazarla, o ambas cosas. Pero lo que hizo fue simplemente quedarse de pie frente a ella, mirándola con esos ojos que siempre habían sido tan difíciles de leer. Voy a necesitar tiempo, dijo. Y tu madre también. Esto no va a ser fácil para ninguno de nosotros. Pero si esa mujer, Natalia, si ella es realmente lo que quieres, entonces supongo que tendré que conocerla. Eventualmente. ¿Lo dices en serio? Nunca digo nada que no sea en serio. Ya deberías saberlo. Eva se levantó y, sin pensarlo, abrazó a su padre. Era un gesto torpe, incómodo. Nunca habían sido una familia de abrazos. Pero Eduardo no la rechazó. Después de un momento de rigidez, sus brazos rodearon a Eva con una torpeza que era casi tierna. Gracias, papá, susurró Eva contra su hombro. Gracias por intentarlo. Carmen observaba la escena desde el sofá, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y algo que podría haber sido envidia. Cuando Eva se separó de su padre y la miró, vio que había lágrimas en los ojos de su madre también. No esperes que yo sea tan comprensiva, dijo Carmen, pero su voz había perdido parte de su filo. Esto va contra todo lo que creo, todo lo que me enseñaron. Lo sé, mamá, pero... Carmen vaciló, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Eres mi hija, y supongo que eso significa algo, aunque ahora mismo no sepa exactamente qué. No era una aceptación, no era siquiera una tregua, pero era algo. Un comienzo, por pequeño que fuera. Eva salió de la casa de sus padres sintiéndose extrañamente ligera. El peso que había cargado durante años, el peso de las mentiras, de las expectativas, del miedo constante a ser descubierta, había comenzado a levantarse. No había desaparecido por completo. Probablemente nunca lo haría. Pero ya no la aplastaba. 5 días. Eso era lo que quedaba antes de la fecha que habría sido su boda. 5 días para terminar de reconstruir su vida, para encontrar un nuevo equilibrio, para empezar de cero con Natalia. Y por primera vez, esa cuenta regresiva no se sentía como una sentencia, se sentía como una promesa. Si te atrapó esta historia, compártela. Alguien más necesita escucharla. El día que habría sido su boda, amaneció nublado sobre la Ciudad de México. Eva se despertó en la casona de Coyoacán, en la cama de Natalia,
con el olor a jazmín y café de olla filtrándose desde algún lugar de la casa. Por un momento, desorientada por el sueño, olvidó dónde estaba y por qué. Y entonces los recuerdos llegaron como una marea suave. La decisión, la ruptura, el dolor. Y finalmente, esto. Esta cama. Esta mujer. Esta vida nueva que apenas comenzaba a tomar forma. Se había mudado a la casona 3 días antes, con apenas una maleta y la certeza de que no había vuelta atrás. No era permanente, había dicho Natalia, solo hasta que Eva encontrara su propio espacio, hasta que las cosas se calmaran, hasta que supiera qué quería hacer con su vida. Pero ambas sabían que era una mentira piadosa. Eva no quería su propio espacio. Quería esto: despertarse junto a Natalia, desayunar con Valentina, aprender a vivir en una casa donde los relojes estaban detenidos porque alguien había decidido que el tiempo podía esperar. «Buenos días», murmuró Natalia, girándose hacia ella con los ojos todavía medio cerrados. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en años». Natalia sonrió, esa sonrisa pequeña y privada que Eva había aprendido a reconocer como suya, solo suya. «¿Sabes qué día es hoy?» Eva asintió. Claro que lo sabía. Era imposible olvidarlo, aunque había intentado no pensar en ello. El día que me habría casado con Rodrigo. ¿Cómo te sientes? Era una pregunta simple, pero la respuesta era cualquier cosa menos eso. ¿Cómo se sentía? Aliviada, sin duda. Aterrorizada, también. Triste por el dolor que había causado, culpable por las expectativas que había destrozado. Pero por debajo de todo eso, como una corriente subterránea que empezaba a ganar fuerza, había algo más, algo que se parecía peligrosamente a la paz. «Me siento libre», dijo Eva finalmente. «Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre». Natalia extendió la mano y acarició su mejilla con una ternura que todavía hacía que el corazón de Eva se saltara un latido. «Me alegro», susurró. «Te mereces la libertad, Eva. Te la mereces más que nadie». Se quedaron así un rato, en el silencio cómodo de 2 personas que ya no necesitan llenar cada momento con palabras. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. El canto de los pájaros en el naranjo, el rumor lejano del tráfico, las voces de los vendedores ambulantes que recorrían las calles de Coyoacán, ofreciendo tamales y atole. «¿Qué quieres hacer hoy?», preguntó Natalia eventualmente. Eva lo pensó un momento. Había tantas cosas que podía hacer, tantos caminos que se abrían frente a ella ahora que ya no estaba atada a un futuro que nunca había querido. Podía buscar trabajo, empezar a construir una carrera propia. Podía llamar a sus padres, intentar reconstruir esa relación fracturada. Podía simplemente quedarse aquí, en esta cama, en esta casa, y pretender que el mundo exterior no existía. Pero había algo más que quería hacer. Algo que había estado posponiendo durante días, esperando el momento adecuado. «Quiero conocer la playa», dijo. «La playa donde te casaste con Regina». Natalia se tensó ligeramente. Eva lo sintió en la forma en que su mano se detuvo, en cómo su respiración se volvió más superficial. «¿Por qué?», preguntó Natalia, y su voz tenía un filo que Eva no había escuchado en días. «Porque es parte de ti, porque esa experiencia te formó, te hizo quien eres. Y si vamos a construir algo juntas, quiero conocer todas tus partes, incluso las que duelen». Natalia no respondió de inmediato. Eva la observó procesar las palabras. Vio las emociones cruzar por su rostro, como nubes en un cielo de verano. Dolor, miedo, y finalmente, algo que se parecía a la gratitud. «Oaxaca está a 7 horas en coche», dijo Natalia finalmente, «o 1 hora en avión. Entonces tomemos el avión, hoy, ahora. Eva, no podemos simplemente... ¿Por qué no?» Eva se incorporó en la cama, sintiendo una energía que no sabía que tenía. «¿Qué nos detiene?»
Valentina no tiene escuela. Tú puedes pedir el día libre. Yo no tengo ninguna obligación. ¿Por qué no podemos simplemente irnos? Natalia la miró con una expresión que Eva no lograba descifrar. Y entonces, lentamente, una sonrisa comenzó a formarse en sus labios. No la sonrisa triste que Eva le había visto tantas veces, sino algo diferente, algo más luminoso, más esperanzado. «¿Estás loca?», dijo Natalia. «Probablemente. ¿Vienes conmigo?». Natalia soltó una risa que sonó casi como un sollozo. «Sí», dijo. «Voy contigo». El vuelo a Oaxaca fue corto. Apenas 1 hora de nubes y cielo azul visto desde la ventanilla del avión. Valentina estaba emocionada. Nunca había viajado en avión, y cada turbulencia, cada cambio de altitud, era una aventura que narraba con entusiasmo a quien quisiera escucharla. Eva la observaba con una ternura que la sorprendía. Esta niña que había visto demasiado y entendía más de lo que cualquier niño debería entender. «¿Vamos a ver el mar?», preguntó Valentina, apretando la nariz contra la ventanilla. «Sí, mi amor», respondió Natalia. «Vamos a ver el mar». «¿Y vamos a hacer castillos de arena?». «Todos los que quieras». Valentina sonrió con una felicidad tan pura que Eva sintió que el corazón se le expandía. Esto era lo que había estado buscando, se dio cuenta. No solo el amor de Natalia, sino esto, una familia. Una familia imperfecta, complicada, construida con retazos de dolor y esperanza, pero familia al fin. Alquilaron un coche en el aeropuerto y condujeron hacia la costa, por carreteras serpenteantes que atravesaban montañas y valles salpicados de agaves. Natalia conducía en silencio, con los ojos fijos en el camino y las manos apretadas sobre el volante. Eva no la presionó. Sabía que este viaje era difícil para ella, que cada kilómetro la acercaba a un pasado que había intentado enterrar durante 8 años. Llegaron a Mazunte al atardecer. Era un pueblo pequeño, casi diminuto, con casas de colores brillantes y calles de tierra que bajaban hacia una playa de arena dorada. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, y el sonido de las olas llegaba hasta ellas como una canción de cuna. «Es aquí», dijo Natalia, deteniendo el coche frente a una pequeña cabaña de madera. Esta era la cabaña donde nos quedamos, donde nos casamos. Eva bajó del coche y respiró hondo. El aire olía a sal y a flores silvestres, a algo antiguo y eterno, que la hizo sentir insignificante y enorme al mismo tiempo. Tomó la mano de Natalia y la apretó con fuerza. «Muéstrame», dijo. «Muéstrame dónde fue». Caminaron hacia la playa con Valentina corriendo delante de ellas, sus pies descalzos dejando huellas en la arena húmeda. El sol ya casi había desaparecido, y las primeras estrellas comenzaban a asomar en el cielo que se oscurecía. Natalia se detuvo en un punto específico de la playa, frente a una roca grande que emergía del agua como un centinela silencioso. «Fue aquí», dijo, y su voz era apenas un susurro. «Estábamos paradas justo aquí, con el agua hasta los tobillos. No había nadie más, solo nosotras y el mar. Nos prometimos que seríamos valientes, que no dejaríamos que nada nos separara». «¿Qué salió mal?». Natalia cerró los ojos. «La vida, mi familia, el miedo. Todo lo que creíamos que podíamos vencer resultó ser más fuerte que nosotras». Abrió los ojos y miró a Eva. «O más bien, más fuerte que yo. Regina habría luchado hasta el final. Fui yo la que me rendí». Eva giró para quedar frente a Natalia, tomando ambas manos entre las suyas. «No te rendiste. Protegiste a tu hija. Hiciste lo que creías que era correcto en ese momento. ¿Y si estaba equivocada? Entonces aprendes del error y sigues adelante. Es lo único que podemos hacer, ¿no? Seguir adelante». Natalia la miró durante un largo momento, y Eva vio algo cambiar en sus ojos. Una liberación, quizás. Una aceptación. El perdón que se había negado a sí misma durante 8 años, finalmente encontrando su camino hacia la superficie. «Te amo», dijo Natalia, y las palabras salieron de su boca,
como si hubieran estado esperando toda una vida para ser pronunciadas. Sé que es pronto. Sé que apenas nos conocemos. Sé que hay 1000 razones por las que esto no debería funcionar. Pero te amo, Eva. Te amo de una manera que pensé que ya no era capaz de sentir. Eva sintió que el corazón se le detenía y volvía a latir con fuerza renovada. Yo también te amo, respondió. Y no me importa si es pronto o si hay razones en contra. Lo único que me importa es que estamos aquí, juntas, y que mañana vamos a despertar juntas, y el día siguiente también. Eso es todo lo que necesito. Se besaron mientras el sol terminaba de hundirse en el horizonte, con las olas lamiendo sus pies, y Valentina construyendo un castillo de arena a pocos metros de distancia. Era un beso diferente a todos los anteriores, más profundo, más seguro, cargado de todas las promesas que ahora sí se atrevían a hacer. Cuando se separaron, Valentina había abandonado su castillo y estaba parada junto a ellas, mirándolas con esa expresión de sabiduría infantil que Eva había aprendido a reconocer. ¿Ya somos una familia?, preguntó la niña. Natalia miró a Eva, buscando la respuesta en sus ojos. Eva sonrió y se arrodilló para quedar a la altura de Valentina. Si tú quieres que lo seamos, dijo, entonces sí, somos una familia. Valentina asintió con seriedad, como si estuviera sellando un pacto de suma importancia. Está bien, dijo, pero tienes que prometerme algo. ¿Qué cosa? Que nunca vas a hacer que mamá llore otra vez. De tristeza, quiero decir. De felicidad puede llorar todo lo que quiera. Eva sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus propios ojos. Te lo prometo, dijo. Voy a hacer todo lo posible para que tu mamá solo llore de felicidad. Valentina sonrió, satisfecha con la respuesta, y corrió de vuelta hacia su castillo de arena. Natalia soltó una risa que sonó como un sollozo, y Eva la abrazó con fuerza, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo propio. Gracias, susurró Natalia contra su cabello. ¿Por qué? Por todo. Por ser valiente cuando yo no pude. Por darme una segunda oportunidad. Por estar aquí. Eva se separó lo suficiente para mirarla a los ojos. No tienes que agradecerme. Esto es lo que quiero. Tú eres lo que quiero. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Se quedaron en la playa hasta que las estrellas cubrieron el cielo por completo, hasta que Valentina se quedó dormida en los brazos de su madre, hasta que el frío de la noche las obligó a refugiarse en la cabaña, que olía a sal y a recuerdos. Y cuando Eva se acostó junto a Natalia esa noche, con el sonido del mar como arrullo y la certeza de que había tomado la decisión correcta, supo que este era solo el comienzo. Los relojes de la casona de Coyoacán seguirían detenidos cuando regresaran, pero Eva ya no los veía como símbolos de pérdida o de espera. Los veía como lo que realmente eran. Recordatorios de que el tiempo, a veces, necesita detenerse para que podamos encontrar lo que estamos buscando. Y ella lo había encontrado. Finalmente, después de 27 años de búsqueda, lo había encontrado. Los meses que siguieron no fueron fáciles. La relación con sus padres avanzaba a paso lento, con encuentros tensos y silencios incómodos que gradualmente fueron dando paso a conversaciones más sinceras. Carmen tardó más en aceptar la situación que Eduardo, pero eventualmente comenzó a hacer preguntas sobre Natalia, sobre Valentina, sobre la vida que Eva estaba construyendo. No era aprobación, exactamente, pero era curiosidad. Y la curiosidad, Eva había aprendido, era el primer paso hacia la comprensión. Rodrigo se casó 6 meses después con una mujer que había conocido en un viaje de negocios. Eva se enteró por las redes sociales y, para su sorpresa, no sintió culpa ni remordimiento. Solo alivio de que él también hubiera encontrado su camino, aunque ese camino los hubiera alejado para siempre. Eva comenzó a trabajar en una pequeña galería de arte en el centro de Coyoacán, a pocas cuadras de la casona. No era el trabajo prestigioso que sus padres habrían querido para ella, pero le daba satisfacción, le daba propósito,
le daba la libertad de ser quien realmente era, sin tener que fingir. Y Natalia florecía. Era como ver a una planta que había estado en la sombra demasiado tiempo, finalmente recibir la luz del sol. Sus ojos ya no cargaban esa tristeza antigua que Eva había notado el primer día. Ahora brillaban con algo que se parecía a la alegría, a la esperanza, al amor. Un año después del día que habría sido su boda, Eva y Natalia regresaron a Mazunte. Esta vez no fue un viaje improvisado, sino una decisión meditada, planificada, cargada de significado. Se pararon en el mismo lugar donde Natalia y Regina se habían casado hace 9 años, con las olas lamiendo sus pies y Valentina sosteniendo un ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. «No necesitamos papeles», dijo Eva, tomando las manos de Natalia. «No necesitamos la aprobación de nadie, solo necesitamos esto. Tú y yo, aquí, prometiéndonos lo que ya sabemos que es verdad». Natalia tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, exactamente como Valentina había pedido. «Te prometo», dijo Eva, «amarte todos los días, en los buenos y en los malos, cuando sea fácil y cuando sea difícil. Te prometo ser valiente por las dos cuando el miedo aparezca. Te prometo nunca dejar de luchar por nosotras, por esta familia que construimos contra todo pronóstico». «Y yo te prometo», respondió Natalia con la voz quebrada por la emoción, «no volver a rendirme. Te prometo elegirte cada día, cada mañana, cada momento. Te prometo que esta vez el miedo no va a ganar». Se besaron mientras el sol se ponía, mientras Valentina aplaudía y lanzaba pétalos al aire, mientras el mar rugía su aprobación. No había testigos oficiales, no había papeles firmados, no había nada que el mundo pudiera reconocer como un matrimonio real. Pero para ellas era todo. Era el comienzo de una vida que ninguna de las dos había creído posible. Era la prueba de que el amor, cuando se tiene el valor de defenderlo, puede vencer incluso a los miedos más antiguos. De regreso en la casona de Coyoacán, esa noche, Natalia hizo algo que Eva nunca había visto. Caminó por la casa con una llave pequeña y uno por uno fue dando cuerda a todos los relojes detenidos. El reloj del pasillo comenzó a sonar primero, luego el de la sala, luego el del estudio, el de la cocina, el de su habitación. La casa se llenó de tic-tacs y campanadas, de segundos que volvían a contar, de tiempo que volvía a fluir. «¿Qué haces?», preguntó Eva, observándola con asombro. Natalia se detuvo frente al último reloj, el grande de péndulo que dominaba el recibidor, y lo puso en marcha con un gesto suave. «Mi abuela decía que paraba los relojes para que el tiempo no avanzara para los que se iban», explicó, «para que pudieran regresar al momento exacto en que se fueron. ¿Y ahora?». Natalia se volvió hacia ella con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Ahora ya no necesito que nadie regrese», dijo, «porque todo lo que quiero ya está aquí». Eva la abrazó mientras los relojes cantaban a su alrededor, marcando los segundos de esta nueva vida que construían juntas. Afuera, la ciudad dormía. Valentina soñaba en su habitación con castillos de arena y olas que cantaban, y en la casona de Coyoacán, por primera vez en casi una década, el tiempo volvía a correr. No hacia el pasado, hacia el futuro, hacia todo lo que estaba por venir. Si quieres saber qué pasó después con Eva, Natalia y Valentina, escríbelo en los comentarios, porque solo así sabré que quieres más de esta historia. Y recuerda, YouTube prioriza a los suscriptores. Si no estás suscrito, puede que te pierdas la continuación de este amor que desafió todo para existir. Suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate, porque esto es solo el comienzo. Hasta pronto.